Ok, hoy vamos a hablar acerca del cardenismo y sus reformas, prácticamente el sexenio de Lázaro Cárdenas. Para empezar, ¿qué es sexenio? El sexenio es el gobierno de 6 años que dura un presidente, ya que anteriormente eran 4 años, pero desde que llegó pues Lázaro Cárdenas dijo que 4 años no eran suficientes para empezar, planificar y ejercer un plan. Entonces dijo que iban a ser, a partir de ese momento, iban a ser 6 años. Y fue el primer presidente el cual dijo, se empezó el sexenio. Okay. Fue prácticamente el primer sexenio que tuvimos en México. Eh, cuando, cuando Lázaro Cárdenas, antes de que llegara al poder del gobierno de México, anteriormente era militar y general en el ejército mexicano. También llegó a ser gobernador del estado de Michoacán. Gracias a eso fue que se ganó digamos que la popularidad entre los campesinos y agrícolas en ese estado. Y pues digamos que Lázaro Cárdenas se supo ganar el amor de la gente que necesitaba realmente recursos. Toda esa gente, Lázaro Cárdenas se supo ganar al pueblo mexicano. Entonces, cuando llegan las elecciones de 1934, fue que eligen a Lázaro Cárdenas como presidente de México. Eh, Ahora, él fue impulsado por Plutarco Elías Calles, quien igual, como ya dije anteriormente, fue presidente igual de México. Cuando Cárdenas llega a México, lo que pasa fue que exilia a Plutarco Elías del país y lo manda a otro. ¿Por qué? Porque Plutarco Elías tenía que manipulaba a la gente que él ayudaba a llegar al poder. Entonces dijo Lázaro Cárdenas que pues con él no iba a pasar lo mismo. Entonces lo que hace fue exiliarlo a otro país para que él mismo pudiera ejercer su gobernatura. ¿Ok? Bueno, ahora, ¿cómo inició y por qué inició el cardenismo? Ok, el cardenismo tuvo sus inicios desde mucho antes. Estamos hablando de 1934 y se retrocede hasta 1910 en la Revolución Mexicana. ¿Ok? Cuando el cardenismo tuvo, eh, tuvo prácticamente relación con lo que fue la Revolución Mexicana. Gracias a ello fue que nació el cardenismo. El cardenismo nació porque, como ya todos sabemos, por el porfiriato que estuvo a cargo del general Porfirio Díaz, este, quien fue presidente durante más de 3 décadas. eh, y lo que fue que mucha gente estuvo en un descontento con la gobernatura de Porfirio Díaz. Entonces, ¿quiénes? Los revolucionarios que son Emiliano Zapata, Emiliano Zapata, Francisco I. Madero, Pancho Villa, Álvaro Obregón, todos esos revolucionarios que estuvieron en la lucha de la revolución, porque ellos dijeron, ¿saben qué? No me parece justo lo que están haciendo. La justicia social que nos están dando, la falta de democracia, la falta de justicia, la falta de igualdad, que están vendiendo territorio mexicano a personas que realmente no tienen nada que ver y no aprovechan las riquezas del país como son y que deberían de beneficiarnos a nosotros, que somos mexicanos, no nos parece. Y si no nos haces caso, prácticamente vamos a luchar por lo que nosotros creemos. Entonces, cuando ellos se ponen de acuerdo, lo que hacen es que hacen un plan contra el porfiriato. Y pasa esto, ellos ganan y Francisco y Madero fue el que tomó la gobernatura después de después de que fue el porfiriato. Eh, Pasando eso, pues lastimosamente fue asesinado y comienza otra vez la decadencia en México.
este, porque sí volvió a tener desigualdad social, falta de democracia, mucha falta de justicia, todo esto cuando fallece el presidente, ¿ok? Eh, entonces, cuando pasan eso, digamos que ellos tenían como también, además de la falta de igualdad y falta de democracia, también tenían lo que era la repartición de tierras, que avanzó hasta que Plutarco Elías Calles también estuvo en esa lucha, pero como tal no lo pudo terminar. Entonces entra Lázaro Cárdenas del Río, quien realmente tuvo resultados, y podemos decir que, o sea, Lázaro Cárdenas del Río fue el presidente que sí realmente pudo cumplir muchas de las cosas que él prometió hacer, y su gobernatura tuvo realmente un antes y un después en la historia de nuestro país. Considero que realmente fue un presidente que podemos admirar, ya que hemos conocido a muchos presidentes que sí, como todos, tienen algo, cosas malas y cosas buenas, pero en lo personal, para mí, Lázaro Cárdenas del Río fue un hombre que sí supo mantener su palabra, ayudó a la gente que sí realmente lo necesitaba. Entonces, ese es el porqué, y, o sea, el cardenismo tuvo, o sea, tuvo mucho origen. Se remonta desde 1910 y el cardenismo es hasta 1934, ¿ok? Entonces, digamos que sí tuvo un gran origen, sí tuvo un porqué, y digamos que la Revolución Mexicana no fue en vano, porque tuvo sus resultados que hasta 1934, cuando fue que Cárdenas llegó al poder, ¿sí? Ok. Entonces, ya dejando a un lado esto, vamos a empezar a hablar lo que es, pues, en sí las reformas, ¿ok? Este, Cuando hablamos de reformas, eh, Lázaro Cárdenas tuvo muchas reformas, pero como dije, vamos a hablar de solamente tres. Agrícola, eh, educativa y económica. Ok. Vamos a empezar. Eh, la reforma agraria, perdón, disculpen, la reforma agraria, prácticamente fue la repartición de tierras a los campesinos y agrícolas. La reforma agraria fue un paso muy grande a la economía de México, ya que, o sea, ya que digamos que la tierra totalmente no pertenecía a, a, a México, sino pertenecía a gente extranjera, empresarios extranjeros que pues tenían eh, inversiones en México. ¿Por qué? México es un país donde se exporta el petróleo. Entonces, digamos que cuando estuvo Porfirio Díaz, vendió gran parte del territorio mexicano. ¿Para qué? Para las industrias petroleras privadas. Entonces, cuando Lázaro Cárdenas llega al poder, dice, no, ¿saben qué? Eso no está bien, y los recursos tienen que devolverse a la gente que lo necesita, ya que hay gente que depende de cosas como que la pesca, la agricultura, la ganadería, gente que depende de esto, y saben que no voy a permitir esto más y voy a regresar las tierras a quienes realmente lo necesitan. Entonces pasa esto, y devuelve aproximadamente, se sabe que eran más de 20,000 millones de hectáreas a gente agrícola y gente o sea, campesina. Entonces, eh, digamos que lo que Lázaro Cárdenas hizo fue algo que sí tuvo mucho impacto, hasta la actualidad tiene ese mismo impacto en la historia de nuestro país. Eh, Porque es algo que nadie había logrado de esa magnitud, era algo que era impresionante para en la época que estábamos, era 1934, donde aún solamente había un partido, de hecho, solamente existía un partido, eh, y de ese mismo partido pues venía Lázaro Cárdenas. Entonces digamos que también ahí, donde a la vez Lázaro Cárdenas le cambia el nombre, estamos hablando del PNR, que ahora lo conocemos, es conocido como el PRI.
Eh, entonces, mm, Lázaro Cárdenas realmente fue, fue un gobernante que cumplió con lo que dijo de que, ok, voy a hacer este plan, tengo este plan, lo voy a ejercer. ¿Por qué? Porque estoy viendo la situación del país, que no está correcto lo que anteriormente hicieron, así que vamos a hacer esto y lo vamos a hacer. Entonces, gran parte de esto fue que al igual entró el sexenio, que también ayudó a pues alargar el plazo y que las cosas pues se hicieran un poquito, se pudo lograr gracias al sexenio, básicamente, ¿ok? La reforma agraria en el sexenio de Lázaro Cárdenas del Río fue realmente un esfuerzo monumental para transformar el campo mexicano y promover la justicia social a través de la redistribución de tierras y la promoción del ejido. Cárdenas empezó a empoderar a los campesinos y a fortalecer el sector agrícola del país. ¿Okay? O sea, a pesar de los desafíos, claro, y limitaciones que tuvo él, los logros de la reforma agraria siguen siendo parte muy importante del legado histórico de México. Su impacto se siente aún hoy, no solo en la estructura agraria, sino también en el espíritu de lucha por la justicia, igualdad, y se caracterizó a esta época crucial de la historia mexicana. Las transformaciones del campo mexicano bajo el liderazgo de Lázaro Cárdenas es un recordatorio del poder del cambio social y las oportunidades y la importancia política que buscan el bienestar de las comunidades más vulnerables. Su estado, lo que duró, el legado que él tuvo, eh, perdurará por mucho tiempo como un testimonio de la capacidad de México para enfrentar y superar desafíos, construyendo un futuro más justo y equitativo para todos, ¿no? Ok, ese es lo que fue la reforma agraria durante el cardenismo, ¿sí? Bueno, vamos a pasar al siguiente tema, que fue el reforma económica, ¿ok? Una de las medidas radicales del cardenismo fue la nacionalización de petróleo en 1938. No sé, bueno, no puedo decir que recordarán. El día viernes 18 de marzo, viernes 18 de marzo por la noche de 1938, Lázaro Cárdenas sorprende al mundo, a la radio, a las noticias, sobre todo a la radio porque era donde la gente se informaba. Sorprende al mundo con la noticia de la famosa expropiación petrolera, diciendo que la tierra mexicana era de México y que el potencial que tenía México pertenecía a los mexicanos y que debería de estar dejando a un lado debería estar dejando a un lado de enriquecer a gente extranjera cuando México tenía una grande devastación económica y que realmente las riquezas de la tierra mexicana pertenecían a los mexicanos. Entonces lo que hizo Lázaro Cárdenas fue devolver las tierras y dejar a un lado las empresas privadas del petróleo. Okay. Y básicamente a quien realmente perjudicó esto fue a las empresas de Gran Bretaña y a otros países más. Lo que para nuestra suerte estaba lo que era la Segunda Guerra Mundial,
lo que hizo que pues Estados Unidos, Gran Bretaña y otros países dejaran por un tiempo a un lado el tema del petróleo en México y se concentraran más en lo que pues era la Segunda Guerra Mundial. Entonces digamos que para nuestra suerte, como nosotros somos un país que no nos metemos y evitamos completamente lo que son guerras así de manera internacionales o nacionales, este, digamos que nos ayudó a que se olvidaran por un tiempo de ese tema y lo que hizo que Estados Unidos no rompiera conexiones con México, ya que Estados Unidos necesitaba el petróleo. ¿Por qué? Porque pues Estados Unidos sí tuvo parte, gran parte en la Segunda Guerra Mundial. Digamos que cuando pasa la nacionalización del petróleo, pues se crea Petróleos Mexicanos, más conocido como Pemex, ¿no? Una de la empresa dedicada a la producción, transporte y refinación de pues, el petróleo. La empresa estaba dedicada a la producción, como ya dije, y la comercialización de hidrocarburos que siguen existiendo en la actualidad. ¿Okay? A pesar, o sea, del descontento internacional de la Segunda Guerra Mundial, pues tuvimos mucha ayuda, ¿sí? Tuvimos mucha ayuda por, no sé, por el destino, lo que sea, porque realmente si no hubiera llegado la Guerra Mundial, o sea, prácticamente todo está, digamos que, o sea, todo tiene un bien, ¿no? En el caso de nosotros, ayudó a que esos países no estuvieran en guerra con nosotros. Nos evitamos una guerra total, pero sí estaban reclamando una indemnización. Pero fuera de eso, Lázaro Cárdenas devolvió lo que pues, realmente era que la economía de México creciera, no solamente de manera exterior, sino que de manera pues interior, ¿no? También estaba lo que era la nacionalización de los ferrocarriles, que supuestamente era para impulsar el desarrollo capitalista del país y, o sea, digamos que también era lo que eran los ferrocarriles, también era, o sea, parte de los extranjeros, no era de México. Prácticamente todo lo que estaba económicamente no era de México, la mayor parte era de gente extranjera, gente que venía acá a invertir. En ese tiempo también existían los bitcoins, entonces gente que estaba invirtiendo en eso se molestó porque estaban invirtiendo dentro de México. Entonces cuando Lázaro Cárdenas dice basta, hasta aquí no, ahora empieza la riqueza mexicana, hubo mucha molestia por parte extranjera. Pero Lázaro Cárdenas dijo que no iba, creo, algunos sí hubo indemnización, solamente a ciertos casos, pero no fue completa. Y fuera de eso, realmente hubo un cambio total. Hasta el día de hoy se ve ese cambio en lo que es Pemex y pues aún seguimos teniendo conexiones gracias a Lázaro Cárdenas, ¿sí? Prácticamente lo que hubo en la Segunda Guerra Mundial y todas esas cosas, gracias a que no entramos en lucha, que fue en el gobierno de Lázaro Cárdenas supo gobernar realmente el país cuando hubo una guerra, o sea, una guerra que realmente sí fue muy perjudicial a otros países. Pero Lázaro Cárdenas dijo, no me voy a meter en esto no está bien y esto no es México. O sea, México no es un país de guerra, no es un país de lucha. Por igualdad, por justicia, sí, pero para esto que están haciendo, México no entra. Entonces, Lázaro Cárdenas supo cómo, supo cómo guiar al país en una situación realmente muy, muy difícil, ¿no? Y es uno de los puntos en que Lázaro Cárdenas, pues sí, es conocido y que sí fue para mí uno de los más grandes presidentes, porque, o sea,
cuando hablamos de Lázaro Cárdenas, hablamos de un presidente que solamente con oír su nombre impacta. Tenemos un día, me parece, no sé, no recuerdo bien, pero sí tenemos un día en marzo, que creo ya lo mencioné, el cual honramos a Lázaro Cárdenas, porque sí merece reconocimiento, porque sí fue una persona que cumplió su palabra, no mintió al pueblo como lo han hecho, porque realmente el PNR en ese tiempo, que lo que obviamente conocemos el PRI, ahora tiene como que digamos una mala reputación de los presidentes que han salido ahí, después de apenas un sexenio que vivimos en este siglo, que estamos en que hace aproximadamente una década, dos por máximo, el el PNR, que conocemos como el PRI, tuvo una devastación porque los presidentes que empezaron a salir de ahí empezaron a engañar al pueblo, robarle al pueblo. Entonces, lo que hizo Lázaro Cárdenas fue algo por el cual creo que el PRI sigue siendo, o sea, sigue siendo prácticamente un movimiento, si no fuera por Lázaro Cárdenas, porque todavía se tiene que, hay buenos presidentes que salen de ahí, buen plan gubernamentario que se tiene de esos países gracias a Lázaro Cárdenas, ¿no? Bueno, vamos a hablar de la tercera reforma y estamos hablando de la reforma educativa, ¿no? Bien. Cuando hablamos de reforma educativa, sí, realmente, o sea, hubo un gran cambio en la historia de lo que es la educación, ¿no? Ya que Lázaro Cárdenas buscó una educación, un modelo educativo socialista que disminuyera la tasa de analfabetismo. Porque cuando pasó lo de la Revolución Mexicana, digamos que cuando pasó lo de la Revolución Mexicana, digamos que mucha gente empezó con el analfabetismo, la falta de educación, y todo esto fue, digamos que, muy perjudicial, ¿no? Para lo que es, para todo, ¿no? Ok. Para empezar, pues, estamos hablando, para el tiempo del cardenismo, estamos hablando de 1934, ya existía lo que era la SEP, Secretaría de Educación Pública, que se creó en 3 de octubre de 1921 por el licenciado José Vasconcelos Calderón. Asumió la naciente secretaría digamos que él fue el que, claro, desde Plutarco Elías Calles ya estaba en sí, desde Plutarco Elías Calles ya estaba esto de que, o sea, lo que es el modelo educativo socialista, ¿no? Pero cuando Plutarco Elías Calles ya estaba el plan hecho, o sea, ya sabían lo que iba a hacer, pero hasta el cardenismo, hasta que Lázaro Cárdenas llega al poder, es cuando se ejecuta el plan de estudio. Claro, no tuvo tanto impacto como lo tuvo Enrique Peña Nieto, que igual fue un presidente que estuvo en este siglo, pero si hablamos en el tiempo de 1934, cuando apenas la Secretaría de Educación, que hoy es la SEP, apenas estaba empezando, se estaba reformando, estaba en sus principios, o sea, cuando hablamos de esto y en el tiempo en el que Lázaro Cárdenas estaba, y o sea, él era militar, no era como que digamos una persona de muchos estudios, o sea, sí tenía estudios, pero lo que hizo Lázaro Cárdenas en la educación de México sí fue algo muy impactante. Para el tiempo, la única diferencia, ¿cuántos? Estamos hablando de
pocos años. La Secretaría de Educación Pública se creó en 1921 y Lázaro Cárdenas estuvo en el poder en 1934, casi, ¿cuántos? Aproximadamente 13 años de diferencia, cuando digamos que no había una infraestructura firme. Fue cuando hizo ese cambio en toda la educación. ¿Qué hizo, no? Hizo que la educación fuera laica. O sea, sacó totalmente a la iglesia lo que Benito Juárez venía haciendo, que también era que el gobierno y la religión, el catolicismo, se hicieran a un lado. Lo hizo, pero Lázaro Cárdenas lo que hizo fue quitar la iglesia ahora de la educación. Y ahora Lázaro Cárdenas tuvo problemas con esto. Y dirás, ¿por qué? O sea, ¿por qué? Porque supuestamente muchos decían que Lázaro Cárdenas estaba quitando los valores, estaba idealizando otras cosas que no tenían importancia. Pero lo que hizo Lázaro Cárdenas fue que dijo, no, ¿saben qué? Ya no vamos a enseñar estas cosas y vamos a separarlo, ¿no? Eso fue lo que hizo Lázaro Cárdenas. Y para mi punto de vista, fue algo muy radical que hizo. Porque sí, tuvo muchos problemas. Porque realmente, este, realmente se necesitaba, ¿sí? Era algo que era necesario para que hubiera justicia, hubiera, digamos que, más opciones de aprendizaje. Entonces, Lázaro Cárdenas hizo un gran plan de trabajo, sí. La educación también, en el tiempo que ellos estaban, porque realmente, obviamente la educación que hoy tenemos no es la misma que hace 90 años, pero, o sea, sí es un gran avance para el analfabetismo, porque en su plan de trabajo la educación llegó, o sea, llegó muy, muy alta, ¿no? Porque llegó a lugares rurales donde habían campesinos, llegó a muchos lugares. Lázaro Cárdenas realmente reformó totalmente el país. Sí, hubo cosas que realmente no se pudieron alcanzar, hubo cosas malas de él, claramente, pero las cosas buenas que hizo son de reconocer. ¿Por qué? O sea, hizo cosas que actualmente un presidente no iba a poder hacer. Eso son cosas importantes y Lázaro Cárdenas sí realmente es un presidente que cumplió, hizo sus reformas. Y para mí el cardenismo es una época donde, o sea, donde, o sea, ¿cómo decirlo? Fue una época donde el país tuvo una gran reformación, tuvo todo, tuvo justicia, democracia, economía. La economía subió de una manera extraordinaria. El pueblo de México ya no era tan pobre, porque, o sea, no podemos decir en que en 6 años nos podemos enriquecer de gran manera, no. Eso ya es dependientemente. Pero lo que hizo Lázaro Cárdenas dio todas las herramientas para que siguieran adelante. Y eso fue algo que, pues sí, que realmente es de reconocer. Ok, creo que aquí tengo cosas que firmó Lázaro Cárdenas. ¿Por qué? Lázaro Cárdenas realmente quiso hacer un cambio en todo nuestro país. Y yo creo que lo logró. Es algo de reconocer. Y en sí hubieron más cosas en el cardenismo, pero solamente estamos tocando puntos muy básicos para lo maravilloso que fue esta época del cardenismo. Y de hecho también hizo varios artículos que ayudaban a la educación rural y a la gente que sí necesitaba educación. Entonces, pues Lázaro Cárdenas realmente, o sea, sí supo cómo hacer las cosas, sí las hizo bien, sí, sí fue un gran presidente, ¿no? Y pues eso fue un impacto, una huella que dejó en la historia de México. Y pues ya.
eso fue todo. En serio espero que les gustó, les haya gustado. Esa fue mi explicación y mi contextualización acerca del cardenismo y su reforma. Que se la pasen bonito y que tengan muy buenas tardes, noches, días. Bye. Ok, algo que no mencioné todavía es que el Instituto Politécnico Nacional, el Politécnico, fue creado por Lázaro Cárdenas. Igual, digamos que por eso creó una universidad, ¿no? Una universidad, este, creó un plan de estudio verdaderamente muy bueno y pues, o sea, un presidente que hizo que devolvió tierras a gente que lo necesitaba, hizo crecer la economía mexicana de gran manera y hizo también una universidad donde realmente los mexicanos pudieran tener oportunidades. Es de una persona que realmente ama a México y que realmente quiso hacer un cambio y quiso que su historia realmente fuera muy recordada, que fuera impactante, ¿no? Y, o sea, es de reconocer, como ya dije, hay que reconocer que sí fue para mí el mejor presidente, que sí cumplió y que hizo muchas cosas buenas a pesar de las cosas, a pesar de que pues claramente tenía como todo tenía manipulaciones, tenía voces externas que podía hacer muchas cosas como un presidente, no recuerdo muy bien el nombre, pero que se adueñó y robó a México muy grande manera. Él hizo realmente algo que fue, demostró que realmente amaba a México. Y no lo tuvo que decir él, lo dicen las acciones que él hizo en su gobernatura. Y es de reconocer a un presidente que realmente hizo una diferencia en todo lo que se le vino en mente.